estado aquí presente, pero que por circunstancias de trabajo pues no puede estar, y también hay sustituciones en los periodistas, no solo en los toreros, no solo en las plazas. Es lo que me corresponde hoy. Conmigo, bueno, pues un matador de toros que poco podemos decir que nos haya dicho ya o que no sepamos, ¿no? Yo voy a intentar a ver si sacamos algo que no hayamos sabido, que no tengamos mucha constancia en estos últimos años. Francisco Ruiz Miguel, matador de toros, como decimos, ha estado siempre también con los alumnos de las escuelas taurinas, presente en Canal Sur en las retransmisiones. Yo creo que lo tenemos a día de hoy casi de más actualidad, incluso cuando podía estar inactivo, ¿no, maestro? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que ahora estoy más en los hogares de la gente que en mi casa, porque estoy sabido lo mismo. Pero vamos, me siento muy feliz, muy a gusto, y la verdad es que estar aquí en este patio, esta iglesia que tenía al lado, pues para mí es una alegría muy grande. Y además, las invitaciones que me ha hecho Juanito Sierra y algunos amigos, pues aquí estoy, a vuestra disposición. Un aplauso al maestro, hombre, que se lo merece. El palmero lo vamos a contratar. Al maestro las palmas que hagan falta. Bueno, por no tampoco alargar mucho en datos y en estadísticas, sí que voy a pararme en cuestiones puntuales. Sí me llama mucho la atención, si tenemos en cuenta con la situación actual del toreo, cómo fue la evolución del maestro hasta que llega la alternativa, ¿no? Todos sabemos aquella famosa foto de cuando se tiró de espontáneo en la Plaza de Toros de Cádiz, que si no me equivoco además fue el último festejo que se dio en Cádiz, en el novillo de Paquirri, que saltas al ruedo. Ahora si quieres nos comentas un poquito la razón. Pero bueno, te vistes de luces por primera vez en Chiclana, apodado además el espontáneo, un cartel que tienes ahí en las vitrinas de tu finca, que es una maravilla, es un azulejo, un 10 de agosto del 67. En menos de un año, en marzo del 68, debuta de luces, y en abril del año siguiente, del 69, se hace matador de toros. Eso, hoy en día, pensarlo así, es una carrera meteórica, ¿no, maestro? Bueno, yo creo que mi carrera ha sido milagrosa, ¿no? Porque maté 21 novillas sin caballo, un año, al año siguiente el debut con caballo y 47 novillas, y al año siguiente el matador de toros en Barcelona. Yo creo que fue un milagro de Dios. Yo creo que yo todavía no me lo creo, ¿no? Porque antes los chavales estaban mucho tiempo de novilleros sin caballo, matando graves, y después con caballos se llevaban 3 o 4 años para ir haciéndose y cogiendo experiencia. Pero lo mío fue muy ligero todo fue ahora cuando lo estoy saboreando, ¿no? Cuando ya en mi casa me siento, estoy tranquilo, pues la verdad es que digo, bueno, yo cómo he podido llegar en tan poco tiempo, llevo mucho tiempo de matar toros, pero llegar a tomar la alternativa en tan poco tiempo, pues, y los toros de antes, no los de ahora. Para tomar la alternativa está Juanito. Y así fue, ¿no? Fue una carrera pues muy ligera, ¿no? La verdad es que tuve una suerte muy grande. O sea, yo creo que esa la gran suerte que tuve desde la tercera novilla que yo mato en San Fernando, sin caballo, pues me tropiezo con el maestro Rafa Ortega, ¿no? Y entonces me ve y me dice, vente mañana para casa de la abuela, porque yo había estado repartiendo leche con 10 años en la finca del maestro, porque mi abuelo tenía una finca enfrente de la de ellos, y hacía falta un chaval o un hombre para llevar la leche desde Soto a la calle Real, y dice, pues yo tengo el hombre. Es un niño, pero es un hombre. Es muy malo, pero este va a ser. Y allí estuve, creo que fueron 2 años, y a los 2 años me fui a albañil, y él me conocía, porque a mí me decía el maestro Paquillo, y pues yo era un espabiladillo, yo era un servicial, yo, además, me vio que yo tenía algo, y cuando me vio la novia dice, ¿tú por qué no me has dicho que tú querías ser torero cuando estaba en casa? Y digo, no, maestro, yo no quiero ser torero, yo no quería ser torero, es que yo estoy aquí por no perder un gallo de pelea. Y yo, ¿cómo? Y yo, sí, yo me tiraba un Cádiz de espontáneo por no perder un gallo, una apuesta, vamos, un amigo mío y nos pusimos una apuesta a ver quién, si él se tiraba y yo no me tiraba, pues yo perdía el gallo mío, y lo contrario. Y nos fuimos a Cádiz
andando por la... Entonces había unos arquillos por la vía y por ahí fuimos hasta Cádiz y ahí me tiré de espontáneo. En el penúltimo novillo, porque todos sabían que era muy grande. Yo todavía no había ido ni al campo siquiera, a Torres Navaterra, porque yo no había cogido una muleta por mi vida. Y ahí fue donde nació y se despertó lo que llevaba adentro, ¿no? Y ese fue el principio de mi trayectoria, ¿no? Y la verdad es que si no es por el maestro, bueno, pues lo mejor me hubiera costado más trabajo de llegar a donde he llegado, porque tuve un apoyo en él fenomenal, tanto como persona como maestro, ¿no? Él estaba en activo entonces, claro, y no me faltaba campo. Ya iba al campo, ya me enseñó a torear, ya me enseñó a entrar a matar, en fin, que tuve un maestro ideal para poder desarrollar lo que yo tenía dentro, y me lo sacó todo. Era un hombre muy bueno y a mí me decía, tírate de un quinto piso, y yo me tiraba, porque yo sabía que era tan bueno que abajo había un colchón, una colchoneta o una piscina, que no me pasaba nada, y a mí me decía eso, ¿no? Que el toreo es muy duro, que el toreo que está pendiente de él, ser formal, ser serio, ser buena persona, y bueno, son valores que me inculcó y además se lo agradezco profundamente. Bueno, es que los datos son al final aplastantes en ese sentido. Te voy a hacer dos preguntas relacionadas, por un lado, con Rafael Ortega y con luego lo que fue tu trayectoria como director artístico de la Escuela de Algeciras y la Escuela Comarcal también, en Campo Gibraltar. Por un lado, con la alternativa, me encontrado en los datos que la tomaste vestido de Malvayor. Y coincide que tu despedida en San Fernando también iba de Malvayor. ¿Eso fue provocado o eso fue casualidad? No, fue provocado. Eso fue provocado porque el primer traje que yo me pongo, el segundo traje que yo me pongo, de becerrista, de novillero, que yo no era mío, era alquilado, especialmente en la casa de Paco Ortega, que luego fue el que me apoderó, que fue otro hombre importante en mi vida, Paco Ortega, que era primo hermano de Rafa Ortega. Y el segundo traje, el primero fue Nazareno y Oro, que no lo pude entregar porque me lo partió el becerro todo, y a mí me daba vergüenza de llevarlo, lo partido, y mandé a un primo mío que lo llevara. Y el segundo traje, pues ya me dio un Malvayor, y que fue cuando toreé en San Fernando por primera vez, que ya ahí maté 2 becerros, sin haber ido todavía al campo. Y en esa novilla es donde apareció Rafael Ortega por ahí. Y he contado todo lo que me dijo, ¿no? Y me dio mucha suerte. Y el traje del debut con caballo tampoco fue mío. El traje fue el traje que se puso Paquirri para la alternativa en Barcelona, que no la pudo tomar porque lo cogió un toro con el capote, le pegó una cornada. Y entonces mi apoderado, Paco Ortega, se lo compró al Macarena, que era el mozo espada de Paquirri, y debuté con un traje de Paquirri. Es nuevo. O sea, los vestidos de torear aquí en la tauromaquia tienen su historia, tienen sus cosas. Y lo otro que te quería preguntar, haciendo un poquito puente en el tema, ¿cuál es la importancia de tener un buen maestro? En tu caso, ¿cómo fue Rafael Ortega? Y a día de hoy, ¿cómo cambias la posición? Es decir, ya desde la perspectiva del maestro hacia los alumnos. ¿Cuál es la importancia que tiene tener un buen maestro? Que el que quiere ser torero pueda estar, como a día de hoy hablas de Rafael Ortega, pues que los chavales hoy hablen así de sus maestros. Bueno, yo creo que tener un profesor, un maestro que se ocupe de los chavales y que mire por ellos y que le inculque cosas buenas y figura del toreo, si no ha sido para ser figura del toreo, no lo va a hacer. Yo te lo garantizo. Porque aquí hay 3 virtudes que si tú no las tienes, no hay maestro que te las enseñe, que es el valor, el arte y el temple. Si tú no naces con esas 3 cosas, no le puedes decir a un chaval que no tiene temple, que temple. Que es tu intuición. Si tú le dices que se quede quieto, tú la amarras y parte las cuerdas. Hay que quedarse quieto, sí, pero yo no me puedo quedar quieto. ¿Sabes?
Claro. Y arte, si tú no tienes arte, no se te puede meter el arte. Eso no se enseña. No se enseña, eso se nace. Por eso es la importancia de que... Ahora, el buen profesor cuida de los chavales, hace que entrenen, hace que cojan sitios, le enseña la técnica, porque yo la técnica la aprendí andando, coreando. A mí me cogían los novillos 10 o 12 veces cuando empezaba. Yo me hacía un traje y 2 taleguillas, porque no era raro, el día que yo salía de la plaza, con las taleguillas sin haberme pegado 2 o 3 volteretas, ¿sabes? Y entonces eso es lo que se le enseña a los chavales, que es lo que yo enseñé en la escuela de arte. Hasta fuerte, porque el valor de un, aunque tú lo tengas, pero si tú estás fuerte, se multiplica. Si no tienes fuerza, se resta. Y eso en el toreo es muy importante, estar fuerte, físicamente, mentalmente, y ahí ya tú tienes que desarrollar lo que tú tienes dentro. Yo no le puedo decir a un chaval, ni lo he dicho, tú tienes que torear con arte, si no lo tienes. Tú tienes que tener esta técnica. Si a ti te va mejor con los pies juntos, pues torear con los pies juntos. Si a ti te va por tu cuerpo, abrir un poquito el compás, ábrelo. No, eso sí, pero lo demás no, lo demás tienes que nacer tú con eso. Y ir puliendo, y ir refinándolo. Y cosas que tú has visto que has hecho, esto practícalo más. Es lo que yo decía a todos los que yo tenía en la escuela, ¿no? Y bueno, yo la escuela para mí, a mí fue un aprendizaje porque yo apliqué todo lo que me había enseñado el maestro Rafael Ortega y lo apliqué a ustedes, a todos. Por lo mejor un poquito hasta con más dureza. Sí, por lo mejor creo. No, por lo mejor con más dureza, ¿no? Porque yo me lo tomaba muy en serio, ¿no? Y el maestro también se lo tomaba muy en serio conmigo, pero ahí estaba la cosa, ¿no? Porque es que si no hay dureza, no hay firmeza, se queda uno sin nada, te queda vacío, no tienes nada, ¿no? Ilusión es otra de las cosas importantes. Yo cuando llegaba a la casa de la Ortega y abría la despensa y aquello era 2 o 3 patas de jamón, 2 o 3 quesos, chorizo, caña de lomo. Y a los muertos, yo quiero ser torero. Todo lo que tienes que decir, 2 Mercedes, los barajes. Y eso te motiva, ¿no? Te motiva a tu querer llegar, ¿no? Y gracias a Dios, pues, creo que llegué. Yo creo que sin el creo también podemos afirmar todos que llegó, ¿no? Bueno. También me iba a apuntar cuando decía que, las cualidades que tienen que tener los que quieren ser toreros, que por eso unos llegan y las tienen y otros estamos pues, con el micrófono y escribiendo lo que hacen los demás, que al final cada uno tiene un camino en la vida, es así. Y de vez en cuando nos desquitamos un poquito. Pero tiene un camino en la vida, pero si la enseñanza, cuando tú tienes 14 o 15 años, es mala, el final es malo. Si la enseñanza en esta profesión es buena, es correcta, es educación, saludar a la gente, ser humilde, eso te sirve para toda clase de oficio. Para si tú eres un sonantillo, un sinvergüencilla, y eso termina siendo lo mismo en otra profesión. Te acostumbras a ir por la puerta, a salir por la puerta de atrás. Pirata. Yo no digo un pirata. Bueno, hay palabras peores, pero vamos a ser prudentes. Pero esa es la educación del arte. De hecho, damos fe porque así nos consta y yo siempre he hablado y defendido el papel de las escuelas taurinas y más aún he hablado bien del maestro y lo sabe, no es porque tengo el micro en la mano, pero lo hemos hablado en privado, lo hemos hablado en todas las circunstancias. Es un orgullo haber aprendido de toros de las manos del maestro Ruiz Miguel y con dureza, como él dice, ha sido duro. Broncas nos hemos llevado, hasta yo recuerdo una que, además la cuento, me han pasado ya 23, 24 años, estábamos tentando en Cebada, que estaba Juan, íbamos en el mismo coche, Juan, el padre, usted y yo, tentadero que se me dio, de esos que salen en todas y en todas, a cual peor. Y no sé, cuando nos sentamos a comer yo no abría la boca, yo no tenía valor de abrir la boca, digo, pues que como la abra, la liamos.
Y me pregunta el padre de Juan, me dice, Juanlu, hoy la cosa ha estado regular, ¿no? Y estaba cortándome, no sé si era un filete, unas papas con huevo, algo así. Todavía yo no había levantado la cabeza y dice Luis Miguel, como diga algo, me cambio de mesa. Pero a día de hoy aquí estamos, o sea, señal de que son cosas que se entienden, que es aprendizaje, que el mundo del toro es duro. Si no se te enseña así, yo creo que al final... Yo creo que es un aprendizaje, de hecho, que luego te sirve para la vida, para tu otra profesión, ¿no? Ver la dureza que has tenido y yo creo que es una profesión que te... Y sobre todo, lo más bonito es que no te vayas con amargura. Si no ha podido ser, pues no ha podido ser. Porque a mí me hubiera gustado ser papa. Tenemos a Morante ahora echando bendiciones. Vamos a ver. Bueno, y volviendo un poquito a retomar la trayectoria del maestro, es verdad que sabemos los números, ¿no? Sabemos el centenar de corridas de Miura, las 80 y no sé cuántas de Victorino, de Murteira, de 89, conocimos de Murteira, de Pablo Romero, o sea, números aplastantes de Murteira. O sea, si es que al final hay que llegar a casi 1.500 festejos en total, alrededor de 1.500 los que están ahí con novilladas, con la cantidad de luego de festivales que estoy Correa de Toros, sí. Además he tenido ahí una ayuda de Pepe que me ha dado un chivatazo. Yo tenía datos en la casa también, lo que pasa es que los tengo tapados, nadie lo sabe, pero los tengo. Y sí es verdad que hay dos hechos que yo creo que marcan mucho lo que luego fue el devenir de tu trayectoria. Por un lado, el rabo de Sevilla, todos somos conscientes, aunque ahora ya hay otro último rabo de Sevilla, pero no de Miura, que eso sigue teniendo una fuerza, yo creo, muy importante. 52 años. Que eso yo creo que este rabo va a tardar menos en que se lo quiten, me parece. Bueno, ¿no? sé. Ahora ya hay otro... Es otro concepto. Nosotros aficionados, los que están en los parcos ahora... Ahora es otra época, ahora mismo el toreo está de otra manera, las ganaderías están más dulces que antes. Antes la ganadería era más brusca, tenían menos raza los toros. Hoy, gracias a Dios, el ganadero ha sacado casi el toro perfecto. Casi el toro perfecto. Yo creo que hoy se le exige a los toros mucho, se le exige a los toros muchísimo, y los toreros están muy preparados hoy también, la verdad, ¿no? Los toreros sufren menos que en la época mía. Hay que fijarte que yo me acuerdo que yo entré en Madrid en el hospital de los que teníamos los toreros y estaban todas las camas llenas. Y de San Isidro salían 2 o 3 o 4 toreros en la cama. Y hoy, gracias a Dios, pues bueno, volteretas se llevan, no hierren los toros mucho, pero es gracias a los ganaderos que han creado un toro casi perfecto. Porque la corrida de los otros días de Juli en Marbella, quitando un toro, yo creo que yo toreé a un chaval con el carretón y yo creo que es igual que si toreara un chiquillo con el matado. Yo creo que eso es el toro con los hocicos por suelo, rebozándose, y eso es una maravilla. Ahora te para, antes no se paraban, eran bichos, como yo le decía a los de Vitorino, Alemania te embestía 18 veces por los tobillos, por todos lados, te venían al pecho, era otra historia, ¿no? Pero que ahora de verdad se torea mejor que antes porque el toro es mejor que antes, no porque los toreros sean mejor que antes. Y el que fue figura del toreo en aquella época, hoy lo es también. Y lo de esta época lo evidenció la pasada también. No, aquí no es ni mi época fue la mejor, ni esta es la peor, ni esta es la mejor, ni la nuestra es la peor. O sea, es igual. El que es figura del toreo lo es porque ha nacido para ser figura del toreo. El que no ha nacido para ser figura del toreo, que Dios me perdone, no lo podrá ser matador de todo, puede ser un torero digno, pero lo que es ser figura del torero y estar 23, 24 años en todos los circuitos de toda España, de todas las plazas de España, Francia, América, Portugal y todo, eso es lo que es una figura del torero. Que yo le pregunté una vez a Ordóñez en el Wellington, le digo, maestro, para usted, ¿qué es lo que es una figura del torero? Me dice, mira, Paco, para mí una figura del torero que te lleva 20 años, no me digo más, 20 años,
en el circuito, toreando en todas las ferias de España, Portugal, Francia y América. Esa es una figura del torero. Podrá ganar más dinero o menos dinero. Eso ya depende de la administración del apoderado, pero ese es el que es una figura del torero. El otro, el torero, que vamos, de rodillas, ¿no? Delante de ellos, ¿no? Pero figura del torero es muy poco. Eso es verdad, lo que dices, y los toreros de hoy, incluso muchos se lo he escuchado decir, toreros de hoy en día, contemporáneos, que dicen que ellos no son hoy lo que son sin que haya habido la evolución, creo, de la tauromaquia. Es que ha sido así, y siempre ha habido estandartes que han marcado la evolución, ¿no? Como fue Gallito, como fue Belmonte, como luego Manolete, como tantos y tantos que han ido marcando en conjunto la evolución del toreo. Bueno, se daba el tema de cortar un rabo en Sevilla, que no era cualquier cosa, ni entonces ni ahora, lógicamente. No era la primera tarde que iba en Sevilla, había esa feria, creo que había historiado 2 tardes, y esta fue una sustitución a ultimísima hora, sustituyendo al Lineño. Pero el año anterior ocurrió también lo de Vic, en Vic-Fezensac, en Francia, primer victorino que mata, bueno, no sé si fue el segundo, creo que fue el primera corrida de victorino en cualquier caso, y primer toro. Y también le corta las 2 orejas, es decir, bueno, el rabo, perdón, se me el rabo, ay, le voy a quitar mérito, que lo que quería resaltar era el corte del rabo, exactamente. Entonces, en las circunstancias, ahí empieza, yo creo, se abre lo que luego va a ser toda la trayectoria. Es decir, en Vic era la primera tarde, además una feria en la que luego has estado prácticamente todos los años. Si hubo un año que no pudiste estar por estar cogido, si no me equivoco, pero presente en casi todas las ediciones. En Sevilla ya te abrió el camino, pero claro, ahí ya empiezas a los 2 o 3 años de alternativa, ya vas viendo que vas apuntando hacia un camino en cuanto a ganadería, ¿no? Bueno, yo toreo en la feria de Sevilla, toreo ese año 2 corridas. Una era de Osborne y otra de Villamarca, de lo que es joder, que jamás le vendí una finca. De María Luisa Pérez de Vargas. Sí. Y entonces estoy bien, pero no por torear. Y Canorea, que era un hombre muy bueno, que le debo todo a Canorea, el que yo esté puesto, el que ya haya cortado un rabo en Sevilla, se lo debo a él por su palabra. Porque antes los empresarios tenían visión de lo que podía pasar con los toreros, ¿no? Y yo estuve bien, y llegó mi apoderado y le dijo, mira Paco, si hay alguna sustitución en Sevilla este año, porque yo fueron la de las primeras corridas, esa es para Ruiz Miguel. Bueno, pues empieza la feria, yo estoy bien, llego a la feria, y el sábado por la noche, sobre las 11 más o menos, llega Paco Ortega a mi casa. Lo primero que yo compré fue una casa para mi padre, en Chiclana, la entrada de Chiclana, un chalet, que me lo vendió el de tintorería, los 1000 colores, que después tuvo aquí una sucursal, una Gestiras. Hace años. Yo estoy más viejo que la tea del Carmen. Total, que compro el chalet y llega Paco Ortega a las 11, era las 11, yo estaba ya acostado. Le pregunta a mi padre, el Paco no está bien, el Paco está acostado. Yo me acostaba como la gallina de la noche. Total, que entra a la habitación y me dice que toreamos mañana. Sábado, mañana es domingo. Y digo, la de Miura. Digo, Paco, la de Miura. Y me tengo una bronca. Dice, ¿qué pasa? La de Miura, ¿tú no estás preparado? Digo, sí, pero la de Miura, ¿no? No cambiar la corrida, ¿no? Y dice, sí, la de Miura. Bueno, pues recogí ahí una boa de ropa para Sevilla. Y me he visto en la misma habitación que tenía Pepe Limeño ya contratada, ¿no? La 22 era la habitación. Y ahí empieza la historia ahí empieza mi historia. Ese toro ha sido el toro más importante de mi vida. Y una decisión de un hombre que también fue don Diodoro Canorea, el que cumplió su palabra, porque tenía de compromiso, no te puedo hacer idea. Y cumplió su palabra y yo fui allí y bueno, tuve la gran suerte de tropezarme con un gran toro y le corté el rabo. Y el maestro vino por la mañana a verme allí a Sevilla y claro, yo la primera corrida que mataba de Miura y
nuevo, era el tercer año de alternativa, pero en abril, no a final de temporada, era en abril, que tenía 2 años de alternativa y meses, ¿no? Y bueno, y llegó y le pregunté, bueno, maestro, yo, la miura, pues había matado muchas corridas y además había cortado un rabo también en Sevilla, había cortado 2 rabos. Y uno a los Guardiola, un toro de Guardiola Berrendro y un toro de Miura Castaño, que se llamaba el toro Tormenta, que yo iba a la finca y lo veía, había rabos ahí colgados. Y dije, bueno, cuando yo había cortado un rabo y a uno de Miura, y pues mira, gracias a Dios lo corté, ¿no? Y lo tengo en mi casa. Y entonces me dijo, tú, un consejo, bueno, te doy un consejo, es muy simple, lo que te voy a decir, que no le mires ahí al raptor, que no le mires, que no te creas que es de Miura, no le mires ahí. Y bueno, yo no sé si lo miré o no lo miré, pero aquello me vistió como una seda. ¿Y a Sevilla? Yo creo que sí, yo no he visto una plaza más en pie y más pañuelos en mi vida. Coño, yo iba por medio del ruedo, había 2 areneros, que aún todavía está el hijo, porque era el padre y el hijo, tendría el chaval en aquella época 12 o 14 años. Y tiraron los rastrillos y empezaron a pedir la oreja. Y ya me habían concedido el rastro. Pues es que eso son historias. La pena es que, claro, como hoy en día tenemos imágenes de todo, cuando pensamos en esas efemérides y no poder tenerlas para verlas y recrearnos, pues no sé, da un poquito también de pena. Que casi es más importante que ver las imágenes. Bueno, pasando un poco también por ir avanzando en historia, llegas también a Madrid en las temporadas 72 y 73, creo que son, o 73, 74, 73, 74. En 2 temporadas, en 2 San Isidros, acumula 4 puertas grandes de golpe, 2 y 2. En total ya sabemos que son 10, más una que hubo ahí que no fue con 2 orejas, que quizás puede tener hasta más valor en el sentido de que te saca el pueblo, a sabiendas de que no hubo esa apertura oficial cortando orejas, pero Madrid al final ha sido una plaza, pues yo creo que para todos los toreros, ¿no? Pero en tu caso también casi imposible hablar de Ruiz Miguel y no hablar de Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid fue la que me lo dio todo, ¿no? Porque yo llegué cuando yo corto rabo, esa temporada nada más que mato 21 corridas. Porque mató 21 corridas, todo muy nuevo. Bueno, Balañá me dio mucho, fue otro hombre que me ayudó mucho, que me puso muchas corridas. Pero que cuando yo llego a Madrid y salgo la primera vez por la Puerta Grande, pues ese año mato 50 corridas todas. Y al otro año 50. Y la media mía ha sido de 50 a 55 y en un año maté 85, 84 corridas. Y no maté la 85 porque me cogió un toro en Jaén y me sacó los huevos a ¿sabes? Pero esa Puerta Grande me dio mucho. Y después al año siguiente, hasta completar 10 Puertas Grandes y la 11 fue por una cabezonada del presidente, un tal Espada, que dijo, tú no sales hoy porque no me da la gana. Y me pidieron las orejas y se tiraron. Corté una oreja a un toro que me pidieron la segunda y no me la dio. Y en el otro toro, de Formuli, una correa de Miura, de Formuli un toro, lo maté y la gente pidiendo las orejas y nada. Y se arrastraron el toro y no hubo nada. Entonces di 4 vueltas ruedas. 4 vueltas ruedas. Entonces se tiraron la gente, como yo era el último, la corrida era Damaso Gómez, que era de Salamanca. Damaso Gómez, no, era de Madrid, pero vivía en Salamanca. Damaso Gómez, Ángel Terué y yo era el último, el más nuevo. Y entonces se tiraron la gente del tendido, entonces estaba el 7. Se tiró el 7 y más gente. Y me sacaron toda la Puerta Grande con una oreja y 4 vueltas ruedas. Madrid, además, no sé si la mitad, me parece, han sido con corridas de Victorino, no, han sido 2, 4, 6 cortándole las 2 orejas, cortando 2 orejas a corridas de Victorino, incluida la del año 89, la de la despedida, que eran 6 toros, 6 ganaderías diferentes, pero al que desorejas es al de Victorino. Entonces ahí hay también una comunión con Victorino Martín que
¿Cómo era ganadero? ¿Cómo era Victorino? ¿Y cómo fue esa relación? Sobre todo en los 80 yo creo que se acrecenta incluso un poquito más, que es cuando más toreas esas corridas, ¿no? Esos hierros. Bueno, yo la toreo desde que usted rabo en Bife Sensá, empecé la torea corrida de Victorino. Se multiplicaron más. Sí, bueno, contra más triunfo, pues más necesitaba a Victorino, me necesitaba a mí y yo necesitaba también a Victorino. O sea, que a mí también me sirvió mucho, y la de Miura, ¿no? También, ¿no? Pero que Victorino era un personaje especial, o sea, una persona inteligentísima, con pocos estudios, pero con una inteligencia natural para los negocios y para ver la visión que tenía de lo que era la ganadería. Imagínate tú un cateto de Galapagar que lo que iba a comprar una piara de ovejas a la finca y se queda con la ganadería. Que iba para el matadero, ganadería. Y cuando ve los camiones embarcados, le pregunta al hombre que había ahí, al guarda, al vaquero, y esto dice, no sé qué la vendió. La han vendido para el matadero y dice, no embarca más. Le digo, ¿dónde está la historia de Victorino? Y ya empezó a negociar y firmó más letras que yo cuando compré la primera finca. No firmó letras. Y no se lidiaba, la ganadería no se lidiaba a nombre de Victorino al principio, seguía lidiándose a nombre de Escudero Calvo. Y la primera corrida que mata a Victorino a su nombre es en Francia, en Bife-Sensá. Ya ahí ponen el cartel Victorino Martín. Esa es la primera corrida. De primera y primera. Exactamente. O sea que esa es la historia. Victorino, bueno, un hombre muy inteligente. Él creó un toro para los aficionados, pero creó una alimaña en un toro, porque yo embestía por todos lados. Y salía y era la lagartija para allá, y la gente, salía uno de aquí abajo, muy gordo, y se paraban los toros. Y cogió también una época que se caían mucho los toros, porque empezaron a quitar el guarismo y entonces empezaron a engordar los toros, tener mucho kilos. Y entonces, claro, pues ahí le ganó el tirón a todos los ganadores. Y a Madinero, y además como habíamos siempre, yo estaba fijo, pero es que venían dos por detrás que se apuntaban y los primeros años arreaban. Ya después, el tercer, cuarto año ya bajaba el listón ellos, porque ya el agua les llegaban así. Claro, y yo siempre tenía a mi alrededor, de mi carrera con los de Victorino, con los de Miura, siempre había 3 o 4 gallitos de pelea, pero no remataban. Estaban 4 años, 3 años, 5 años como más. El que más aguantó fue Tomás Campuzano. Es el que aguantó más en mi época, que mató una poca Campuzano. Pero que Victorino, claro, y aquellos cortejados, las colas, la carrilla, los pases acabados, y el dinero, y bueno, fue un hombre inteligentísimo, muy inteligente. Y el hijo tiene la doble nacionalidad de inteligencia. Tiene la del padre y tiene la del estudio, de los estudios. Porque está muy preparado Victorino, muy preparado. Muy preparado, además un tío y está poniendo la ganadería donde no le hubiera gustado estar nunca que la pusiera. Yo se lo dije el otro día. Lo hemos pensado yo creo mucho. Digo, tío, te va a pasar un poquito. Está echando mucha agüita en el vino. Porque la gente lo que quiere, Miura no ha cambiado. Miura sigue sus dos siglos que creo que tiene la ganadería. O un siglo y pico, yo creo. Una ganadería muy antigua. Y Victorino, hijo, como ha querido ser torero también, pues claro, le gusta la suavidad, que el toro no sea tan brusco, pero el toro de Victorino tiene que ser así, si no, no llega a los tendidos, si no, no hay emoción, y el toreo es emoción. El toreo no es que tú estés en el tendido y digas, a ese soy yo capaz de pegarle 2 o 3 muletazos. Cuando tú dices tú en una correa de toro, malo. O tú estás hablando con él de al lado, o tomando pipa, ahora que esté allí, que lo va a coger, cabrón, ese es esto. Y esa es la emoción de la fiesta. Si eso se acaba, la fiesta no acaba. Yo creo que eso es para darle otra ovación. Sí, hombre. No por nada, sino porque al fin y al cabo
está describiendo el por qué a día de hoy Francisco Ruiz Miguel sigue siendo Francisco Ruiz Miguel. O sea, ha definido que ha estado 20 años en la batalla, ha definido que aguantar ese tiempo, todas las temporadas, saber lo que te espera psicológicamente, eso tiene una parte de tortura para uno mismo, pero también te he leído por ahí cotilleando, buscando información, y dices, pero yo no he ido a un psicólogo en mi vida. Yo tenía claro cuál era el camino y... Yo era yo mismo, yo era mi psicólogo. Yo me creía que cuando yo salía de la habitación, yo creía que había dejado el miedo en la habitación. Yo me lo creía, porque hablaba con el miedo. Y decía, ahora te quedas aquí, y cuando yo vuelva de la Plaza Toro, te recojo, te meto en mi cuerpo otra vez, y hasta mañana otra vez. Yo me lo creía, y la mente es muy poderosa, la mente es de las cosas más poderosas que tiene el ser humano. Si tú no te crees una cosa, y tú te convences de que lo que tú haces, lo haces, no lo haces. Referente al miedo, yo quiero recordar alguna anécdota que nos contaba en las tardes después de entrenar en la Plaza de Toros. Siempre había ratitos muy buenos que de hecho a mí y a otros muchos nos encantaban, ¿no? Que era ya cuando te había pegado 14 broncas por no hacer las cosas bien, por correr menos, por pararte, por aquello. Ya nos parábamos todos ya sudando, ya cansados, y es cuando nos contaba el maestro muchas anécdotas. Y referente al miedo, yo recuerdo dos concretamente, corrígeme si me equivoco, porque hablo de memoria, eso no las tenía apuntadas en ninguna parte, que eran precisamente en la habitación del hotel, cuando una era referente al tema del afeitado de las barbas y otro que tu mozo de espada no te encontraba un día en la habitación. No, pero esto fue para asustarlo. Ah, bueno. Entonces nos engañaste a nosotros. No, me metí abajo de la cama, yo, pero... Y a ustedes... Perdón, yo me acuerdo de aquello. Me metí abajo de la cama y lo otro era que me afeitaba, a las 12 me afeitaba y a las 2 tenía barba otra vez. Claro, muerto, otra vez tengo barba. Me afeitaba 3 o 4 veces. O sea, como el miedo. El miedo. Lo que pasa es que yo me creía que no tenía miedo, pero yo tenía miedo. Eso está claro. Pero me convencía que no tenía miedo y salía para allá, para la Plaza Toro, y salía más tranquilo, más relajado que la... Y luego salía, llegaba allí, este es otro arquipiche. Vámonos para mañana que vamos para Burgos, para donde sea. Y era una válvula de escape que yo tenía. Y me lo creía, pero me lo creía, vamos, totalmente. Y ese es el psicólogo. El psicólogo, cuando tú vas al psicólogo, te dice una cosa y tú te lo tienes que creer, ¿no? Y vas tú dándole vuelta a la cabeza. No hagas esto. Al final cada maestrillo tiene su librillo y es digerir cada uno el miedo a su manera, ¿no? Ha habido situaciones que como que no es incontenible, no puedes, y yo creo que eso al final, y cada torero de hecho tiene su momento. Hay toreros que te dicen que el momento de más miedo es el patio de caballo, otros que cuando están en la boca del burladero, y otro cuando te está colocándose con el toro y es donde no lo ve ya por ningún lado. Pero bueno, volviendo un poco al tema también, otro referente, Plaza Pamplona, 30 y tantas tardes, no sé si a día de hoy alguien ha superado, nadie todavía. Pues sigue siendo el torero que más paseillos ha hecho en Pamplona. Comentábamos ahí una foto que está aquí en este primer panel, si lo veis, de las fotos que están allí puestas, la de la derecha, la esquinita abajo a la derecha, el toro estopeño de Miura, ese pesó cerca de 700 kilos, una mole. Ese es del año 85, me parece, por ahí andaba, que a ese lo tenía cuajado el maestro y con la altura que le ven al toro, que yo no me quiero hacer la idea de tenerlo ni delante. Y no le cortaste las orejas porque no lo pinchaste, pero Pamplona es un referente del toro y de los toreros que se entregan, ¿no, maestro? Sí, ahí también una anécdota cuando el segundo año de alternativa mío voy a ir a Pamplona. Pues Miguel Criado, el apodo del Potra, que era el de de la Casa Misericordia de Pamplona y el hombre que iba al campo de los toros, y era un referente, y era el que hacía con la Casa Misericordia las contrataciones de los toreros en Sevilla, la feria de Sevilla. Y estoy un día allí en Sevilla y iba mi apoderado a hablar con la Casa Misericordia para ver si me ponían en la feria. Y ese año, y total, que llego allí, estaba yo allí en un rinconcillo, allí en un sofá allí, y se pone mi apoderado para hablar con el Miguel Criado y la Casa Misericordia, total, que me contrata una proyecto de Guardiola.
de Guardiola, una por el toro de Guardiola que de Queña, no recuerdo cómo es. Y me viene para mí y me dice, mira, Cañaya, ya está puesto en Pamplona, pero te voy a pedir un favor. Y le dije, ¿pero qué? Dice, que no te cante, que se vaya y no vuelva más. Porque el que no los quieren en Pamplona, le canta que se vaya y no vuelva más. Y a toda la plaza que se vaya y no vuelva más. Bueno, gracias a Dios le hice caso y he terminado siendo el torero que más tarde ha toreado en Pamplona en la historia de Pamplona. Hay otra coincidencia que he dado con ella solamente en Madrid. Confirmaste la alternativa de blanco y oro y la última corrida en Madrid también fue de blanco y oro. La de los 6 toros del 89. La confirmación fue blanco y plata. Ah, bueno, blanco y plata. Además era el traje era un traje que yo me hacía todos los años, me hacía un traje. Todos los años yo me hacía un traje blanco y plata que se lo regalaba a un banderillero o a un hijo de un banderillero que siempre me lo pedía, a otro, siempre. Este traje nunca reposaba en mi casa, terminaba la temporada y ya tenía 5 o 6 dueños. Y el mozo para se lo daba al que mejor le venía o le caía, ¿no? Y ese fue blanco y plata. Y después, en Sevilla, como me hacía todos los años uno, pues el rabo del toro de Miura lo corto con un blanco y plata. Y entonces él no me había hecho nunca un blanco y oro. Y mi apoderado Pepe Luis me dice, ¿por qué no te haces un blanco y oro? Que no me ha hecho nunca. En vez de plata, oro. Te retiras con oro. Y digo, Los jalones ya. claro, y digo, bueno, pues verdad, y ahora no. Y entonces me hice por primera vez un traje blanco y que se lo regalé a él. Se lo regalé a mi apoderado, que le inventó lo último de mi carrera en Madrid. Y bueno, pero siempre el blanco y plata siempre la tenía yo muy presente porque me gustaba ese color, era un color, yo decía que era el color de la pureza, ¿no? Y los colores eran colores. Yo me ponía siempre casi los mismos colores todos los años, porque eran colores y trajes tradicionales de los toreros de entonces, ¿no? Y yo no he cambiado dibujo ni he hecho nada, historias raras, ni nada. Yo lo clásico y por lo clásico me quedaba. Y capote con doble forro y muleta con doble forro, por lo canillo que yo era. ¿Pesa eso? ¿Cómo que pesa? Pero estaba acostumbrado. Eso es lo que yo le decía a usted, y puta, correr. Y la barra de hierro, Y una barra de hierro en la mano, ¿no? Para los tendones de la muñeca que tienen los fuertes. Porque yo lo veía a esta gente que tenía con la muleta y digo, este está grueso, este no tiene fuerza. Y bueno, con esta gente yo he disfrutado, he pasado mucho miedo con ellos, pero he disfrutado mucho porque tenía un equipo de chavales maravilloso. Bueno, de hecho, hay 5 que son matadores de toros, que han salido de la escuela de cuando estaba Patricio. 5. Y tuve que darle por cojones la alternativa a 2, que tuvo que reaparecer otra vez. Digo, yo déjame tranquilo. No, maestro, bueno, que se la di a Repullo y a Dani Duarte. Yo estaba retirado ya, pero le pegué un repaso loco. Además se lo di, lo voy a montar. Sí, es verdad, también otra anécdota, yo creo que incluso Juan se acordará, en 2002, cuando matamos la novillada del Madroñí, que Juan ya había toreado alguna de luces, y era luego la primera mía, pasó de nuevo lo que comentaba antes, ¿no? El terminar de entrenar el día antes, toreamos el día 12, pues el día 11, terminamos de entrenar por la tarde, nos sentamos en el estribo, el maestro allí, los novillos habían llegado 5 o 6 días antes que estaban aquí, y me acuerdo que estábamos allí sentados charlando, y el maestro, en lo que yo decía, cambia el chip. Cuando ya estamos en esa charla, ya corta ese genio y ya se vuelve casi un alumno más. Nos transmite la ilusión de ese chaval y nos decía, vamos a subir a ver los novillos. Y como no permitía sorteo y él nos decía cuál era para cada uno, bueno, ahí nos presentaba, decía, háblale a este que es el tuyo, ¿qué tal? Y esos detalles se quedan además en la memoria porque... Más o menos, yo los conocía todos y sabía de qué cojeaba. Y al que era más valiente, o supuestamente más valiente, pues le largaba el más grande. Y al que era más endeblito, que no tuvo a matar. Y tuve.
Y la verdad salía siempre casi bien, siempre salía casi bien. Y me acuerdo de una novilla de Miguelín, que había unos montaditos en diablo, ¿te acuerdas? Uno aquí montadito, y uno que, mi chaval, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? Lo hablamos el otro día, Sí, además, es que fue... hombre. Es que hablamos de ese novillo y del chaval que le tocaba. ¿Moncayo era? Moncayo llega a ver los novillos y dice, maestro, me gusta el montadito en diablo, que le gustó esto, y te coges el tuyo. Si te gusta el que tú vas a matar. ¿Te acuerdas? Maestro, me gusta por ahí por Alemania. Maestro, me gusta el montadito en diablo, y digo, pues este es el tuyo. Ya te tocó. Y así era yo, ¿no? Pero yo pasé muy buenos años aquí con la escuela. Disfruté mucho, me sirvió mucho para quitarme cosas de la cabeza, para no volver a reaparecer y todo esto, pero que yo disfruté mucho con la escuela y la verdad es que me los tenía como si el mismo trato que me dio mi maestro se lo daba yo a ellos, les contaba cosas. Y una noche en una feria, le digo, no ir a las ferias, estaban todos. Soler, Dani, y Belmonte, toda la plebe. Digo, no ir a la feria. No, maestro, no vamos a la feria. Bueno, vale. Y digo ya a mi mujer a las 2 de la mañana. Le digo, Lola, vamos a dar una vuelta. No, miento, a las 2 de la mañana, pero era para recoger a mi hija María Jesús, que estaba en la feria, en la caseta del colegio. Vamos a recoger a Cucú. Y no, que de tu aquí voy yo. Digo, no, yo quiero. Pero yo quería ir para eso. Y me paraba en una caseta, miraba, no hay nadie. Hasta que llegué. Mira, corrían como perdigones. Estaban todas el sol ese que dio en la cocina. A dos populares estaban en la mesa. Y digo, mira, yo en la puerta. Os he visto a todos. Porque ahí saliendo ya de los niños. Como presidente del Betis, cuando cogía agua aquí. Sí, igual más o menos. Mañana a las 7 de la mañana, el que no esté en mi casa en la puerta, que no vaya más a la escuela. No vaya más a la escuela, a las 7 de la mañana todavía. Para etar 12 vueltas a la playa. Hasta ya el corruco le toca galera. Te lo juro. Uno devolviendo. Por fin. Toca, él dice, bueno, ya no, digo, no, ahora 2 vueltas más. Y dice, da 2 vueltas más. Y a ver si esto le viene a ustedes bien. Y pensáis lo que yo le digo. Bien, fenómeno. Bueno, pues a torear no estaban fuertes los oídos. Yo he sido perrería con ellos, pero por su bien, porque conmigo también lo hacía. Y me sirvió. Y yo no me moría, ni yo estoy aquí. O sea, que es por ello. Es que esta es una profesión que, como no trabajamos en serio, no sirve. Si usted es de cachondeo, de niña, de tabaquito, de copita, y eso no sirve. Y puntualidad. Yo he dejado a dos, lo he dejado, lo he citado para ir a Portugal a las 6 de la mañana. Y ha llegado yo he llegado media hora antes, y Antonio Peña, el pobre. Y iban llegando. Y ha faltado 10 minutos para las 6, ha acabado a las 6 puntos, y me he ido con lo que estaba. Y he tenido 2 o 3 corriendo detrás del coche. No, ustedes ya no van a ir. Ustedes tienen que estar media hora antes que yo. Yo hasta aquí a las 6. Antes de las 6, ustedes tienen que estar, es lo que me detiene esa parte. Pero yo cogí todo lo que servía para ellos. Y lo cogí y nada, y no pasaba nada. Al otro día le decía a las 5, a las 4:30. ¿De verdad? Y así, bueno, yo disfruto mucho con eso. Eso tiene mucho que ver con lo que defendemos siempre, de que en las escuelas taurinas no es una cuestión de ser matador de toros o no, o ser figura del torero, no, es los valores que transmite la tauromaquia. Sacrificio, puntualidad, ser honrado, es que al final son muchas cosas las que conlleva ser torero, y luego estar en una escuela taurina, simplemente. Al final uno vaya para el camino que vaya, pero esos valores ya los lleva implícitos.
Yo muchas veces lo digo, con mi madre lo hablé hace unos días, que está por aquí presente también, la hablaba cuando terminé la carrera. Yo no fui ni a un acto de graduación porque no tenía yo sensación de un aprendizaje como si me había pasado en la escuela. Que a lo mejor fue un alarde por mi parte de estar muy sobrado, pues quizás, y a lo mejor tenía que haber ido, no lo sé, pero en el momento yo me planteaba que los años esos de universidad no habían aportado tanto como el aprendizaje que sí había sacado en la escuela taurina, en ese caso, ya pues de manos del maestro. Y saliendo un poco de eso y volviendo a los años en activo tuyos, he encontrado aquí 5 festejos que me han llamado la atención especialmente, entre los años 72 y 75, dos en el puerto de Santa María, uno en Jerez, uno en Sevilla y uno en La Línea. El cartel lo formaban Curro Romero, Rafael de Paula y Francisco Ruiz Miguel. Dentro de esa trayectoria tan bárbara que tienes ahí a tus espaldas, esos carteles entonces, o más bien, la pregunta sería, ¿quiénes eran Curro Romero y Rafael de Paula en esa década, en esos años? Porque con los años es verdad que se acrecienta siempre el mito, ¿no? La historia, pero cuando me he encontrado estos carteles, siempre el mismo, que creo que en tu finca hay uno que preside del puerto, me parece, que de hecho saliste triunfador. A ser el triunfador en la mayoría de esos festejos, el que más orejas cortó fue Ruiz Miguel, por encima de Curro y de Paula. Pero, no sé, ¿son festejos especiales en el caso de tu trayectoria? Bueno, porque en aquella época los toreros no me llevaban quien se ponía al lado de ellos. Era un cartel que montaba el empresario y no le decía, no, este no lo quiero, este sí, este no. Y además yo estaba empezando y toreé con Curro Romero muchas veces y además yo fui partidario de Curro Romero y además un admirador profundo de Curro y de Paula, ¿no? Porque eran dos toreros, dos pedazos de toreros en aquella época. La leyenda de Curro no se la han regalado, se la ha ganado. Y la leyenda de Paula también, que han sido dos toreros de una inspiración brutal, ¿no? Lo que pasa es claro que yo me encontraba allí, y yo una vez en el puerto de Santa María, en esta corrida, en el puerto de Santa María venía Curro de cuajar un toro no sé dónde, al puerto, y yo vistiéndome en el caballo blanco, que era antiguo. Y le digo a mi apoderado, digo, Dios mío, Paco, si estos dos hijos puta le da por torear bien, ¿yo qué hago? Y respuesta de mi apoderado, le abre el toro a la boca y te mete dentro. ¿Qué respuesta? Tú le abres el toro a la boca y te metes dentro. Y digo, vale, yo haré eso. ¿Y qué hice? Pues animar. Que es así. Pero no ponían pelo, ¿no? Y después en Sevilla también toreaba con ellos. Sí, de hecho en el 75. Con cada uno has toreado, pero con los dos juntos en el cartel, 13 de abril del 75, Sevilla, Curro Romero, Rafael de Paula, Francisco Ruiz Miguel. Una prueba de Salvador. Claro, es que eran toreros que estaban activos y estaban toreando y los empresarios hacen sus carteles y este encaja porque yo tenía fuerza aquí abajo en el rincón. Era un torero que te movía gente, que yo movía gente. ¿Sabes? Y entonces yo le he dicho a Rique muchas veces, dice, ¿ya cuánto otra batallita, maestro? Y digo, no, cojones, que es verdad. Que yo llevé 43 autobuses a Sevilla, el debut mío en Sevilla con caballo. 43 autobuses. Y no me lo cree, y le tuve que llevar una foto. En la barriada mía, que era en el Cantillo, una calle muy larga de tierra, era todavía. Y todos lados, tuvo mi hermano que contratar autobuses de Sevilla, porque ya aquí se acabaron todos los autobuses. Pero entonces no era como ahora, que hay todo de por todos lados. 43 autobuses. Claro, eso es que tenía tirón. Y ya está. Y entonces a ellos les interesaba que yo estuviera en el cartel. Ahí quizás, si cuando se enfrentaba a los hierros duros, a una Miurada, a una de Victorino, Ahí no estuvieron. Lo difícil, no, ahí seguro que no. Ahí lo difícil era el toro, pero es verdad que de medirse con dos toreros de ese concepto, la dificultad está en lo que decía, ¿no? En como les dé por torear, a ver qué pasa. Hay que meterse ahí en ese... la boca del toro y meterse dentro. Y intercalando, ahora que has nombrado también a Enrique Romero, esta es otra etapa diferente en tu vida, se te ha visto siempre contento, satisfecho y a la gente más si cabe. Esto empezó hace también 20 años, un día de Andalucía de 21, 2005 o 2004. 21 años, fue un día de Andalucía, una corrida de toros en Écija. El cartel, yo quiero recordar que era el cordobés, Rivera Ordóñez y el Fandi, yo tengo por ahí por la casa esa corrida de toros todavía.
Y estos 20 años, bueno, es otra faceta diferente que has aprendido con Enrique, cabe aprender cosas nuevas, el trato con la gente. Cuéntanos un poquito cómo va hasta el día de hoy, que ha ido en ascenso siempre, que te lo digo todo para que lo puedas contar todo ahora, incluso a día de hoy que las audiencias están disparadísimas también, o sea, ha habido una evolución, yo creo, magnífica ya en el siglo XXI. Bueno, pues yo entro allí porque te lo recomiendo. A mí, yo tengo una carta en mi casa del Canal Club cuando estaba Manolo Moré, para entrar en el club con él. Y yo le hablé por teléfono y digo, Manolo, yo no sirvo para esto, yo no me encontraba, yo no sirvo, yo soy muy expresivo, digo lo que pienso, no me callo y no sé contar hasta 10. Y yo suelto un disparate, porque lo suelto porque me sale de aquí abajo, de nosotros, ¿no? Y digo picardía. Eso no, porque total que te digo, no, yo un andaluz en Madrid diciendo picardía, esa gente no, yo no. Total que le digo que no. Y entonces hablan con Muñoz, hablan con Emilio Muñoz, se va Emilio Muñoz al club y Muñoz me llama a mí por la noche y dice, Cañalla, pues yo con Muñoz me llevo muy bien, me llevaba siempre muy bien. Y es un tío raro, pero conmigo moría. Pues se reía mucho conmigo, porque yo era hecho carísimo, espontáneo. Y total, que me dice, te va a llamar Enrique Romero esta noche, para que tú te vayas a Canal Sur. Y yo, Emilio, déjate cachondeo. Y a mí me ha llamado Manolo Moré, tengo una carta ahí, y que no me voy, yo no sirvo para eso. Que te vayas, hazme caso, por favor, te lo digo, hazme caso. Total, que me llama Enrique y nos citamos en el Guadacorte, en el norte de Guadacorte, y dice, la semana que viene hay una correa toronestia. ¿Te viene? Y digo, no, yo no voy. ¿Te viene? Que no voy, que yo no conocía a Enrique para nada. Y total, que me convence y me voy. Una calor. Y me pongo mi traje, mi corbata. Y lo primero que cuando llego allí me dice, ¿tú cómo vienes? ¿Usted cree que viene a una boda? No, ¿qué quiere venir? Bien. Y yo, no, quítate la chaqueta. Me quité la chaqueta, la de ahí en la unidad móvil, en la corbata, total, bien. Y digo, Enrique, yo no sé, pero yo no sirvo. No, tú me tienes que dar a mi aire, a tu aire. Bueno, pues yo, a mi aire por allí, hice mis comentarios, mis cosas, sorteé una o dos picardías. Y total, que terminó aquello y le digo, bueno, Enrique, adiós, me voy. Y me dijo, adiós, bueno, adiós, maestro, ya hablamos. Me fui. Y me llamó por la mañana, oye, ¿qué está contratado? Y yo, pero yo no contratado de qué. ¿Qué está contratado? Y yo, bueno, pero esto cómo es, esto cómo va. No, tú no te preocupes. Bueno, pues vale, me hicieron mi contrato y llevo ya 21 años. Y Enrique es el que me ha mordeado un poquito. Es el que me ha mordeado. Porque yo llegué con Enrique y yo era un barro que había que modelar. Y Enrique, él le juntó mío. Y me ha mordeado, me ha hecho una vez de codazo me daba por aquí. Yo llegaba a mi casa con un dolor de costal una vez y me decía, ¿qué te pasa? Y Enrique me ha dejado 2 o 3 por aquí, me ha dado 2 o 3. Enrique se me ha escapado. No se puede decir. Pero ya lo ha dicho. Ya ha dicho, hijo puta, otra vez lo va a decir. Y la picardía la decía 2 veces. Total, que aquí un tío ahí es un tío que es maravilloso. Y no está bien tratado en el Canal Sur, lo digo de corazón. Porque es un ¿cómo se llama esto? Un trabajador. Es un funcionario. Lo mismo está aquí que está allí, que está allí. Lo que pasa es que es tan bueno que a un hormiguero le hace un programa. A un hormiguero, ve al hormiguero y le dan una cosa a la hormiga, que tú ves la hormiga toreando. Un fenómeno. Y total, llevamos 21 años. 21 años. Más que con mi mujer. Así es.
Bueno, yo creo que vamos a ir buscando ya un poquito la suerte suprema en breve, pero sí es verdad que hay una tarde, bueno, podríamos hablar de la despedida de Madrid del año 89, podríamos hablar de tu vuelta en el año 2000 con los victorinos en San Sebastián, que fue otra tarde yo creo muy especial, con un faenón que dejó Luis Miguel después de 8 o 9 años sin ponerse el traje de luces. Una oreja en plaza de primera, con un victorino serio de narices, porque un toro muy serio, pero había titulares que decían que por Luis Miguel no pasaba el tiempo. Hubo tardes especiales posteriormente luego, yo recuerdo una en Villaluenga televisada, en un toro de Cubillo, que fue sensacional, como estuvo Francisco Ruiz Miguel, en Sanlúcar también, se han habido tardes, hasta que llega a San Fernando, que fue la última corrida de toros a la que nombrábamos antes, vestido de malva y oro, que también está la foto allí contándole a su hijo Francisco la coleta. Esa tarde, que tuve también la suerte de estar en los tendidos, fue bonita, fue emotiva, yo creo que lloramos toda la plaza porque y a mí me gusta cronometrar las ovaciones, y esa ovación estuvo rondando casi los 3 minutos, plaza entera aplaudiendo a Francisco Ruiz Miguel. Ahí yo no sé, pero hay Paco Ruiz Miguel que era por dentro, un flan, o cuántas cosas se le pudieron pasar por la cabeza. Yo creo que volver otra vez a haber nacido. Mi niñez, mis primeros pasos fueron en San Fernando, y volver después de tanto tiempo, ya siendo figurar torero y una trayectoria intachable, volver allí a despedirme de mi gente, fue tremendo. A hombros, y me querían meter en la cama los ocultos. El cabrón. Me dejó el acento con una escalera, me pegué 2 chocazos así. La verdad que fue una noche, un día muy bonito, se te pasa por la cabeza tu familia, tus hijos, tu mujer, ¿no? Yo creo que... Yo he sido un tío de suerte, te lo digo de corazón. He tenido mucha suerte en la vida. Yo creo que algunas veces digo, Dios mío, me ha dado tanta suerte. Tengo una familia maravillosa, mis amigos. Soy una persona, sigo siendo humilde. Eso es una de las cosas que me inculcó Rafael Ortega, ¿no? Que hay que ser persona antes que torero y olvidarte del traje de luces. Y yo, es verdad, que en mi cuadrilla, claro lo que voy a decir, mi cuadrilla ha estado 20 años conmigo. Todo. Y hoy no está nadie conmigo. Han muerto todos. Estoy yo solo. Han dejado solo. Han dejado solo. Hay mucha vivencia que solo en la pista la recuerdo. Y tengo la suerte esa de tener amigos buenos. Yo iba a cerrar haciendo una pregunta, pero bueno, creo que la ha contestado ya directamente. Yo le iba a preguntar, porque también lo ha repetido infinidad de veces. Él decía que a pesar de la dureza del camino que ha recorrido, de todo lo que ha... la parte, bueno, vamos a decir mala, ¿no? De alguna manera. Todo eso que ha vivido, si volvieran a hacer, volvería a repetir todo tal cual ha sido. Creo que no hace falta que conteste porque me parece que ya... Yo ahora me dicen que vuelva a empezar de nuevo y con toda la agudeza que hacía en mi carrera, que hacía muy dura. Yo lloraba muchas veces, muchas. He pasado mucho miedo, aunque no lo notaba delante del toro nadie, pero he pasado mucho miedo. He tenido muchos problemas en la vida económico al principio, te compraba una finca y había que pagarla. Y te cogía un toro, te metía en la cama y te metía todas las letras, te metía en la cabeza. Y muchas cosas. Y todos, no yo, todos los toreros, porque todos los toreros no han nacido ricos. Hoy algunos también, porque sus padres han sido toreros, han sido figuras de toreros, y bueno, pero los que se han batido el cobre en la plaza han sido igual que yo, ¿no? Y hemos pasado todo por el mismo sitio. Y eso es duro, eso es duro.
Y si no te contratan, si no te dan las corridas que tú quieres o que tú crees que te mereces, y se la dan a otro, y aquí otra vez la dura, y otra vez la dura, y otra vez la dura, eso te quema mucho. Y por eso te digo que la mente, yo tenía una mente muy fuerte, a pesar de que soy muy endeble, como físicamente, pero soy un tío fuerte, un tío que era como las espadas de los samuráis, ¿no? Fuerte, hierro, era de hierro. Yo comía muy poco, porque a veces la comida no la podía mascar porque me se hacía bola en la boca. El mozo Fara se preocupaba de pasarla por una turbi para que fuera como si fuera una papilla de niño y pues me la tragaba. Muchas cosas que no lo sabe nadie, nada más que lo sé yo y mi gente, ¿sabes? Y eso tenía mucha importancia en aquella época. Y no te podía dejar atrás nada porque yo toreaba con jornada abierta, con los puntos puestos, con el jornada puesto, porque venían por detrás una legión de toreros que querían coger puestos. Y eso no lo podía yo permitir, porque no me podía permitir ese lujo de estarme tranquilito hasta que la jornada se me curara. No, que la jornada abierta, lo de Ordóñez, ¿no? También tú sabes de Ordóñez, en Francia, ¿no? Yo toreé una corrida de toros en San Sebastián, en la plaza de San Sebastián la Nueva, en la vieja. Y me coge un toro, me pegó una cornada, un toro de Borque, toreando con Antoñete y Manzanares. Y a la semana siguiente tenía que torear, era la única vez que yo podía torear con Ordóñez, en Arles, en cartera, Ordóñez, Ángel Teruel y Luis Miguel, y una corrida de Atanasio. Y yo era un fan de Ordóñez impresionante, porque yo había escuchado a Rafa Ortega hablar de Ordóñez como torero y como persona. Y bueno, y digo yo, no, yo toreo con una cornada abierta, los puntos puestos, el drenaje. Tuvimos que firmar un papel allá al médico, en San Sebastián, a Francia. Y llego yo allí con un traje blanco, el traje. Me se ocurre ponerme un traje blanco. Bueno, yo en aquella época tenía un poco traje, tenía 3 o 4 trajes nada más. Y claro, cuando yo me bajo del coche, porque yo tengo una mancha de sangre en el muslo, y voy a darle a la mano a Antonio Ordóñez y me quedo con la mano así. Retiro mi mano y me mira de arriba abajo y me dice, tú no vendrás aquí a hacer paseillo y a meterte para adentro, ¿no? Digo, no, maestro, a matar a mi doctor. Y como yo había escuchado a Rafa Ortega que a él le daba mucho coraje una cosa, y le digo, no, maestro, yo no voy a matar a mi doctor. Lo único que le pido a usted, maestro, es que no haga el paseillo muy bien. Se me vino eso a la cabeza. Esto le cayó como una patada de huevo. Tengo para eso, paseillo, sale el primer toro de Ordóñez, un toro burraco de Atanasio, serio, porque el cabrón se lo echaba grande. Y este toro lo coge, y el cojo llega primero a él y le quita el toro con el capote. Yo no creía que me había visto, pero después, por allí, mato yo la corrida, corto 4 ahí un rabo, Ángel Teruel, yo me arrimé como un perro. Los pitones por aquí, los pitones por allí, después lo alto, corto acá. Ángel Teruel corta 3 orejas y él corta 1. La habitación de Ordóñez era como de allí hasta allí. No he visto una habitación más grande en mi vida, una suite de esa de Francia, la de Napoleón. Y la mía era como esto, un poquito más grande que esto, que está hablando. Y yo había cortado 4 de un rabo y estaba mi mozo Espada, Paco Ortega en mi apoderado y un amigo mío de Francia, Pepillo. Los 4 allí más tristes. Y me dice, llega el mozo Espada de Ordóñez y le dice a mi apoderado Paco que el maestro quiere hablar con Luis Miguel. Él quiere hablar con él. Y digo, yo no voy. No voy. Y mi apoderado, anda, hombre, cuando te ha dicho que vaya, por algo será dividir para decirme otra guasa. Pero vaya, total, que yo voy para allá a la habitación, toco la puerta, abre la puerta y aquello era una feria, había más de 50 o 70 personas, pero más. Y estaba
recostado, así, con un batín verde de seda. Mira, cuando abrí yo la puerta vi los dos huevos más grandes que he visto en mi vida. Los dos huevos de corriente. Y me dice, maestro, me dice, yo a ti no te pago para que me haga el kit, yo le pago mi banderillero, pero de todas maneras muchas gracias. Se mete en su cama otra vez, levanta la pata otra vez, lo cojo yo por allí, me escabullo, me doy en la habitación y llego y me dice mi apoderado, ¿qué te ha dicho? Digo, otra guasa. ¿Pero otra guasa? Digo, otra guasa. No te lo dije que me decía otra guasa, que él no me paga a mí para hacer el quite, que le paga a su banderillero. Eso no es una guasa, una guasa. Sí. Después, no veas, conmigo, me regalaba unas vacas, que era un moto. Y eso hoy no lo hace. Básicamente no. Es una trayectoria que, bueno, yo creo que hemos podido sacar cositas hoy, por lo menos de las menos habituales, de las menos sabidas, menos conocidas. Maestro de hora, nos han pedido ya a muchos por el correo, o sea que ahora eso está bien. Pero bueno, sí es verdad que yo quería terminar un poco comentando lo que otras veces te he dicho en privado y hoy me gustaría hacerlo en abierto. Yo personalmente pues he crecido viendo a Francisco Ruiz Miguel en los 80, lo primero casi que veía era el cartel de banderilleros, que casi no se veía, y una correa de tono de mi hora con Ruiz Miguel que para verlo siempre era como, ¿dónde está? Que no lo vemos, ¿no? Yo he crecido con el maestro Ruiz Miguel como ídolo, he tenido la suerte de tenerle como maestro y pasados los años tengo la suerte de tenerlo como amigo. Entonces reunir esos tres factores en una sola persona es una cosa que yo personalmente estoy muy orgulloso. Que hoy estemos los dos aquí sentados es una cosa que para mí personalmente, para mi currículum íntimo, no para el de la calle me da igual, pero el íntimo es una situación magnífica que compartamos carteles. Y bueno, yo creo que el que se merece la ovación fuerte es el maestro. Y agradecido a todos por la asistencia. Y no quiero tampoco despedirse, y bueno, sin agradecer a Juan lo pendiente que ha estado en todo momento de todo y de tenernos aquí con una de sus obras presidiendo, que estuvieron en la decoración de la Monumental de las Palomas en 2019, en la corrida de Goyesca que se celebró. Además tiene ahí el recuerdo de uno de los toros que se lidió, ¿no? O sea que bueno, creo que podemos dar por finalizado el evento. Muchas gracias a todos y nada, cualquier cosa estamos a disposición. Bueno, pues buenas noches a todos y daros las gracias por vuestra asistencia. Esperemos que hayáis pasado un ratito agradable aquí con el maestro y con Juan Luis. Y que nada, que ahora en reconocimiento les vamos a hacer entrega. El maestro se lo va a hacer Juanito. Bueno, Juan Sierra. En Zaragoza me cogí un toro de Benítez Cubero, me pegó una cornada y me partió todo los dientes. Yo la cambié, maestro. No, yo la tengo en mi casa. Pero está muy guapo, maestro, parece este de Hollywood. Bueno, y ahora le hacemos entrega también a Juan y le damos muchas gracias. Por ahí.
Muchas gracias, Muchas gracias a todos.